Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno, pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un vídeo, sí, así es, de lo que sería una vez más la Kawaii World, una texture pack bastante estupenda y fabulosa, al menos para mí y para otras 7000 y pico de personas, ¿vale? Que bueno, tuvo el vídeo anterior, la verdad, muchas gracias por su apoyo, se agradece un montón y bueno, pues esta vez, sí, como bien lo dice el título, es un port totalmente oficial y esto gracias a que su creadora me ha dejado a mí los permisos para trabajar en dicho paquete de recursos, por lo que realmente me encuentro muy pero que muy feliz. En serio, estoy fascinado con esta texture pack y eso que apenas ya he trabajado un poco más en lo que vendría a ser dicha texture pack. Claro, en comparación a la anterior que la hice, bueno, allá al tuntún, pues en este caso sí que va a ser muy pero que muy diferente. Y ojo, de antemano aviso, este no va a ser un vídeo bastante corto, de hecho va a ser un poco más extenso de lo que por lo general suelo subirlo, y es que se lo merece porque les quiero comentar varias cosas, como por ejemplo, de verdad, ¿alguien me puede decir qué cojones es esta mierda? De verdad, o sea, tiene más de 100.000 descargas, una texture pack, en serio, ¿sabes? Que bueno, lo estarán viendo en pantalla, no le voy a decir acá el nombre porque capaz y me gana otro puto strike, ¿sabes? Coño, que Sony y yo cuando tenía los putos vídeos de antes, sin ningún tipo de enlace de descarga ni nada por el estilo, me metieron, vamos, strikes aquí a lo loco, o sea, poco más y pierdo el canal, hombre, no me jodas. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estás haciendo? Pero vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo, hombre? Ah, gilipollas, que eso no lo puedes decir en este puto video, hombre. No me jodas, ¿de verdad? ¿Que eres tonto? ¿Qué te pasa? Ah, cierto. Ok, ¿volvemos a empezar o qué hacemos? Hombre, sería lo ideal, ¿no? Gilipollas. Céntrate un poco en lo que vendría a ser, obviamente, la texture pack en cuestión. Cago en la puta. Bueno, pues nada, vuelta a empezar. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno, pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser este hermoso y maravilloso texture pack llamado Kawaii World. Y sí, una vez más estamos aquí, pero es que hay una cosita que la verdad cambia bastante y me refiero a bastante, es bastante, en plan 100%. Coño, me encuentro la verdad bastante, pero que bastante animado prácticamente con el tema porque sinceramente sí, como bien lo dice el título, es un porteo totalmente oficial por mí, dado que esto pues nos han dado lo que vendría a ser los permisos en cuestión para trabajar con dicho paquete de recursos. Así que realmente por esto estoy muy contento, aparte porque más de 7000 y pico de personas les gustó prácticamente este vídeo. Bueno, me encuentro tan emocionado que ni siquiera sé formular bien las frases, ¿sabes? Que a más de 7000 de... Joder, me cago en la puta, hombre, venga. Que las más de 7000 personitas que vieron ese vídeo anterior al que subí después de este no tiene sentido, coño. Y unos cuantos miles la probaron, pues sinceramente estoy muy pero que muy contento porque pues realmente en esta ocasión sí, tengo ya el placer de presentarles lo que vendría a ser una texture pack muy bien porteada a detalle y sinceramente con cosas muy chulas y nuevas. Sí, ya saben que como la versión de Java pues no tiene ciertas cositas, en cuanto a la de Bedrock, pues bueno, en esta ocasión le he hecho bastantes pero que bastantes cambios. Así que nada, vamos por el principio. Primero que todo, este es un texture pack de 16x16 en su resolución, lo que mejora muchísimas cosas tanto para mí como el porteador oficial, como también pues para muchos de ustedes en cuanto al rendimiento. Aparte que la resolución no quiere decir que sea obviamente un asco. Bueno, esto queda bastante claro. Por segundo lugar, este es un texture pack que bueno, principalmente es con sus texturas, bueno, un poco rosadas, bastante diría yo, y enfocado más que todo a un público un poco femenino. Y digo un poco porque realmente aquí yo sí voy a ser muy sincero, y no porque sea una textura que principalmente se enfoque más al estilo femenino, comillas, no significa que obviamente solo sea para dicho público. Pues para mí y en lo personal, pienso que esta es una texture pack como muchas otras también de este mismo estilo o similares que lo pueden jugar cualquiera, vamos, tanto chico como chicas. Así de simple, vamos, es que en serio, esto no significa que bueno, solamente las chicas y ya está, no me jodas. Así que bueno, pues por otro lado, esta es una texture pack totalmente inspirada en la cultura pop japonesa kawaii. Sí, con referencias a Hello Kitty, Rekikuma, Pokémon y otros animes. Sí, es una cosa que, bueno, alguna que otra y no lo sé, por ejemplo la de Rekikuma o algo así, no lo sé, ni siquiera sé cómo coño se pronuncia de verdad. Pero oye, ahí está, y la verdad que mola un huevo, En definitiva, son prácticamente unas texturas bastante coloridas, sí, con una temática un poco
distinta, más que todo el llamativo rosa. Y bueno, si te gusta o te llama la atención este tipo de texturas que no son tan extravagantes, lo digo en serio, si no por algo pues vamos, no lo estaría subiendo y mucho menos trabajando en ella, ¿no? Realmente te invitamos a probarla. Sí, esto ha sonado muy a televisión, vamos, de presentador de los cojones. Por otro lado, le he hecho bastantes cambios y mejoras en cuanto a la anterior versión. Sí, la primera que subí ya hace tiempo, pues en esta ocasión he porteado prácticamente muchas más cosas, he implementado bastantes, aparte de que he creado lo que vendría a ser el tema en gran parte de los controles, sí, estos táctiles, obviamente para las ediciones Bedrock. Ojo que también pues esta texture pack la puedes tú jugar en Windows 10, Nintendo Switch, donde tú quieras, vamos, ediciones Bedrock, ya que si quieres la Java, pues bueno, te vas y descargas la Java, que la dejará que dejo en la descripción, ¿no? Pero sí, chicos, prácticamente esos son los cambios en muy resumidas cuentas que prácticamente le he hecho. Y en serio, me encuentro muy pero que muy motivado y animado a prácticamente seguir trabajando sobre este texture pack, porque sinceramente es un pack que lo merece muchísimo, aparte de que recordemos que es una textura que en Java ha tenido más de 400.000 descargas. Ojo que no son pocas y no es una textura que nació, bueno, hace 2 días. Así que sinceramente espero que pues les guste muchísimo este pack, que en serio, bueno, que en serio lo apoyen bastante, lo compartan y por favor respeten siempre las reglas, de verdad. Pues a lo que me refiero con esto es que este pack oficialmente se va a estar publicando en Minecraft Hub, en NCPDL, en este canal por supuesto, y si se puede más adelante posiblemente desde su publicación oficial en Java sobre dicho texture pack. Esto obviamente si me lo permite la creadora. Así que pues por otro lado, si alguien quiere compartir dicho texture pack, por favor respete bien sea el enlace de esta textura, que bueno, en este caso vendría a ser este vídeo, o bien los otros enlaces de las páginas que he mencionado anteriormente, minecrafthub.com y ncpdl.com. Dicho esto, pues nada chicos, espero que disfruten muchísimo esta texture pack. En serio, me la he currado bastante en cuanto a lo que vendría a ser a nivel de detalle. Como les digo, he implementado muchas más cosas y sobraría decir que bueno, poco a poco a medida que obviamente su creadora saque actualizaciones y muchas más cositas, se irán implementando por supuesto en las ediciones Bedrock. Aunque ojo, esto no quiere decir que hasta que se vuelva a actualizar voy a seguir trayendo actualizaciones, porque por lo general la voy a seguir actualizando en otros apartados. Sí, pues mi meta o lo que yo tengo planeado con esta texture pack es prácticamente dejarla a un 99,9% porteada, y lo digo en serio, me tomará tiempo ya, pero bueno, oye, me hará feliz bastante lo que vendría a ser pues poderla dejar completa para el disfrute de todas las personitas que quieran usarla. No siendo más, espero que os haya gustado, no olvides dejarte un buen like, suscribirte si aún no lo estás, que mira, hace tiempo que no digo esto, pero oye, de verdad, si agradece incluso un buen like, y nos vemos hasta un próximo video.